tomado la molestia de venir hasta acá, dedicar una parte importante de su tiempo, su conocimiento. Hemos tenido personas realmente muy calificadas y creo que hemos podido todos aprender de ellos. Les quedamos profundamente agradecidos. En segundo lugar, a ustedes mismos, a los que directamente con su presencia o a través de internet han podido seguir este foro en distintos lugares del Perú. Hicimos el esfuerzo de que el evento pueda llegar a otros lugares. Hubo una sugerencia también de que el foro pueda tener conexiones con la prensa. Efectivamente hemos hecho conexiones con la prensa, especialmente en provincias, para que partes de él puedan ser transmitidas casi en directo y puedan ser escuchadas en otros lugares. Y también entre las personas a quienes quiero públicamente agradecer es al personal del Colegio de Ingenieros por su esfuerzo, por su dedicación, que contribuyen asimismo a que este evento sea posible. Hemos escuchado algunos temas, algunas sugerencias, pero partamos del propósito de lo que hicimos. El mismo nombre lo dice, es Asia, o sea, estamos tratando de enrumbar, estamos tratando de buscar un camino hacia una visión compartida del gasoducto surperuano. Porque creo que si no nos ponemos mínimamente de acuerdo, el proyecto no va a ser posible y se va a frustrar en parte o en todo. Ese es parte de los riesgos que uno corre cuando está en un evento de esta naturaleza. Les cuento que antes de que comience el foro, me senté y me puse a imaginar cuáles serían las conclusiones del foro, así que escribí mis conclusiones previas al foro para irlas modificando conforme iba escuchando a los expositores, iban saliendo los distintos términos. Entre la que para mí es la más importante de todas, pues no estaba entre las que yo puse, y esa la expresó el señor presidente regional de Moquegua cuando dijo, y creo que en una frase expresó lo que es el sentimiento del Perú y especialmente del sur del Perú. Más o menos los términos es que se realice, aunque se demore, que se haga bien. Es decir, ya pues hemos perdido un montón de tiempo, hemos demorado un montón de tiempo, lo que queremos es que se haga y además que se haga bien. Y les preguntaría a nuestros tres visitantes del sur si ese es o no el sentido de lo que han querido transmitir como mensaje principal de ese foro. Creo que es eso lo que hemos entendido. Hubo algo también dicho por el ingeniero Martín Vizcarra cuando nos dijo, yo también soy ingeniero de profesión y efectivamente ha sido varias veces decano del Consejo Departamental de Moquegua, y esa pregunta básica, ¿no? Dice, cuando yo tengo que hacer un edificio, yo sé cómo hacerlo. Lo planifico, veo mis recursos, veo hasta dónde avance y veo cómo lo dejo listo. Y dice, ¿y esto que es un tubo? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas marchas y contramarchas, tantas vueltas? Y nos estamos pasando los años en dar vueltas. Y creo que está en lo cierto. Si yo les digo mi opinión personal, alguien por ahí pidió
pidió mi opinión personal. Este proyecto me hace recordar aquella frase de la Divina Comedia, donde dice que el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. Lo que hemos visto en todo esto son muy buenas intenciones, pero creo que fue un grave error interferir en el proyecto privado y sacar al tren del carril, y ahora es necesario construir un nuevo proyecto, y los plazos son los plazos, se necesitan para hacer las cosas, y eso debería llevarnos a una reflexión profunda. O sea, las voluntades, los buenos deseos de las personas de hacer las cosas rápidas finalmente se estrellan contra la realidad, y a la larga siempre es la realidad la que se impone y es la que nos dicta lo que efectivamente va a ocurrir. Si tomo la parte quizás más positiva de todo lo que hemos escuchado, de alguna forma está referida a lo que escuchamos ayer en la parte de la petroquímica, y especialmente en la parte de la petroquímica del etano. El proyecto de por sí es beneficioso. El proyecto trae enormes beneficios. Si me olvido de la parte petroquímica, tiene beneficios muy importantes tan solo en la parte energética. Le da seguridad energética al país, le da solvencia energética al sur del país. Esa solvencia energética le permite un desarrollo por sí misma, por el solo hecho de existir energía barata, como ha pasado con el Perú desde que existió Camisea. Pero a todo eso, que de por sí es bueno, le agregamos una cualidad especial. Resulta que el gas de Camisea es especial. ¿En qué sentido? En que tiene un proporcionalmente altísimo contenido de etano. Entonces, nos explicaban ayer que para poder incursionar en una petroquímica del etano se requieren varias condiciones, dos básicamente. Una de ellas es tener la materia prima a un precio competitivo, y la segunda es tener el mercado. Nos explicaron que en la región el etano sale de la gasolina, y si poníamos su precio en dólares, millones de BTU o gigajoule, como decía el ingeniero Luis Espinosa, estábamos hablando de por allí $25 el gigajoule, $25 el millón de BTU, caso de la gasolina. Mientras que en el caso del Perú, ese etano comercializado dentro del gas natural se comercializa a menos de la quinta parte de ese precio. Por lo tanto, por costo de la materia prima, teníamos una ventaja muy importante. Ese era un primer elemento. El segundo elemento es que se requiere una masa crítica. Nos explicaron ayer que el proyecto óptimo sería más o menos de una dimensión de 85.000 barriles por día de etano, que equivaldría a una producción de 1.200.000 toneladas por año, y que era un buen rango ir desde 65.000 hasta esos 85.000. Pero para poder tener esas 65.000 se requiere tener una producción de gas que va en proporción al porcentaje que está en el etano. Entonces, si el contenido de etano es alto en el gas natural, se necesita proporcionalmente una cantidad mucho menor de gas natural para poder alcanzar las masas críticas. La buena noticia, como yo lo entendí, es que el Perú ya tiene la
la masa crítica. Es decir, solo con los yacimientos que en estos momentos se están explotando y en los volúmenes en los cuales se están produciendo, alcanza para tener ya las condiciones de una masa crítica que permita la petroquímica del etano. Y de esa petroquímica del etano se deriva la industria de plásticos. Lo mencionaron ayer y lo mencionó hoy día también, si mal no recuerdo, el ingeniero Eliodoro Mayor. Dos etapas en la petroquímica: una petroquímica de base, que es con capitales altísimos y con personal muy calificado, y allí se va la parte de plásticos. La de plásticos es la que masifica el trabajo y da trabajo de carácter industrial, que es lo que entendía, a lo que se refirió el representante del gobierno regional de Tacna cuando dijo que a Tacna le gustaría tener una participación, es decir, que en el sur haya una actividad de carácter industrial que promueva el desarrollo de la región sur. Lo que nos dijeron ayer con toda claridad es que la petroquímica del etano puede producir enormes ventajas como desarrollo en el campo industrial. Si ahora miramos el tema, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que hoy día tenemos es ese gas donde va el metano mezclado con el etano, pero en pisco. Es decir, hoy el Perú tendría las condiciones suficientes para poner una de esas petroquímicas, ponerla, mejor dicho, lo que sería el proyecto estrella, ponerlo directamente en pisco a las condiciones que hay allí. Pero hubo otro elemento que fue el motivo de la segunda intervención de Ash, está al fondo acá escuchándonos, cuando habló respecto al rol del Estado y puso muchos ejemplos en cuanto al rol del Estado. De repente, lo técnico, económico, es colocarle en piso. Pero una concepción del país mucho más holística, más global, en la necesidad de su desarrollo, la llevaría hacia el sur del Perú. Y como también se dijo hace unos momentos, el Perú tiene una gran deuda con el sur. Y esa es la razón por la cual el proyecto se tiene que trasladar al sur, para permitir que el Perú pueda tener un polo importante de desarrollo en el sur. Es allí donde el Estado juega un rol preponderante y son varios los que han reconocido que la participación del Estado es fundamental para el éxito de proyectos de esta naturaleza, es inclusive vital para el éxito de proyectos de esta naturaleza. En las reuniones previas o en reuniones que he podido tener con los expositores durante la organización del foro, tuve ocasión de escuchar la experiencia de Brasil, que se remonta a los años 70, cuando hubo un gobierno militar que miró a largo plazo y decidió crear petroquímica en Brasil en tres regiones, en la región centro, en el sur y en el norte, o sea, tres polos petroquímicos, pese a que no tenían la materia prima. El correr de los años, en los primeros años hubieron dificultades de distintas naturalezas. El correr del tiempo le ha dado resultados, ha creado una actividad empresarial fuerte, autosostenida, no como tuvo que ser en los primeros años. Ha creado capitales y ha podido exportar capitales y tecnología, a más de toda la generación de trabajo y todo el beneficio que ha creado en esas regiones. Entonces ese es el espejo en el cual habría que mirar el desarrollo del sur, y esa es la razón por la cual el sur aspira y exige la ejecución de este proyecto. Hay un rol del Estado
un rol que le compete al Estado. O sea, para que el proyecto sea posible, decíamos, se requiere la materia prima. Perú la tiene el privilegio de tener un altísimo contenido de etano en el gas de camisea. El segundo tema es el precio del gas. Si tomamos como referencia el precio del gas de hoy día, ese precio aseguraría el desarrollo de la petroquímica. El tercer elemento era el mercado. Ayer entendí que si esa planta estuviera hoy día en operación, más o menos la tercera parte del consumo sería por el mercado interno, por el mercado nacional, y el resto tendría que exportarse. Pero, haciendo las cuentas, tomaría 5 años instalar el proyecto desde el momento en que se decide ejecutarlo hasta el momento que entra en operación. Entonces, si eso fuese hoy día, y eso es soñar, desgraciadamente, si eso fuese hoy día, el crecimiento de la demanda indica que la mitad de la producción sería consumida en el mercado interno, y para el resto del mercado, que eran los países vecinos, Chile, Ecuador, Colombia, donde se puede llegar perfectamente con precios competitivos y cubrir y colocar lo que resta, el otro 50% de la demanda. Pero en eso hay una tarea que le queda al Estado. El etano no es de libre disponibilidad, ni es de quién va a ejecutar la planta. Entonces, falta ejecutar una transacción. Esa es una mesa donde tienen que ver 3 partes. Una de ellas es el Estado. Tiene que sentarse el Estado con quienes tienen hoy día el gas y con quienes necesitarán el etano para que el proyecto sea posible. Este tema no se toca nunca, pero mientras esa parte no se resuelva, no hay proyecto ni para el sur, ni para el centro, ni para nadie. O sea, lo fundamental es asegurar el etano. Y para asegurar significa, de por medio tiene que haber un contrato, tienen que haber volúmenes, tienen que haber plazos, tienen que haber precios y tienen que haber condiciones. Sin eso, la petroquímica del etano no funciona, y me temo que sin ella el resto del proyecto no tiene el mismo significado. Si repaso mis anotaciones, había otras sobre el estado situacional del proyecto. La impresión es que todavía carece de definiciones básicas, definiciones que son imprescindibles para poder lanzar el proyecto. En la etapa en la que se encuentra es en haber contratado a un consultor, a un especialista para que resuelva los temas. Con unos amigos, a modo de broma, yo les decía, esto es como organizar un matrimonio. Entonces, si yo contrato a alguien para el matrimonio, pues le pido de repente los arreglos, la comida y otras cosas. Pero este es un consultor al que le he pedido que traiga a la novia. Entonces, el tema está bastante crudo y las preguntas son todavía bastante elementales. Me temo que eso es el estado de desarrollo del proyecto. Y ese es el motivo por el cual hoy, poniendo un cronograma con un especialista de cuál sería el plazo que se requeriría, entonces él estimó, haciendo un cronograma, que el estudio de impacto ambiental se tendría concluido recién, y para eso antes hay que hacer una ingeniería, hay que hacer un trazo, hay que tener una serie de contratos, hay que tener definiciones previas. Toda esa secuencia culminaría con la aprobación del impacto ambiental como permiso para poder ejecutar la obra, sería hasta el 2016, con lo cual el gasoducto recién estaría entrando en 2020.
y ese es el motivo por el cual varios me han hecho el comentario o las preguntas. Entre ellas el ingeniero Aurelio Ochoa, tomado como referencia el año 2020. Quedó claro que la demora del proyecto perjudica la economía de la nación, la economía de la región y algo muy importante para la gobernabilidad del país: erosiona la credibilidad en el Estado. O sea, y creo que rescato de eso, aquella expresión: lo que queremos es que se haga y que se haga bien. Ya, pues no importa el tiempo. Es decir, si nos hemos equivocado, ok, pero no sigamos autoengañándonos, ¿no? Pongámonos algo real. Hubo un tema que también fue importante, lo mencionó el ingeniero Aurelio Ochoa cuando puso el caso de Bolivia y cuando nos hizo ver que las reservas probadas que tenemos hoy en día son 11 TCFs y que estamos consumiendo 0.82 TCFs por año, con lo cual calculó que si nos vamos a basar solo en esas reservas, eso da solamente para 14 años, que es un plazo muy corto. Hay la convicción de que en el país existen mayores reservas, quizás muchísimo mayores reservas. Hay quienes piensan que pueden ser por encima de 50 TCFs. El propio doctor Ochoa indicó que en un cálculo que hubo por una empresa sobre un caso de shale gas en el Perú, el estimado de la empresa fue 70 TCFs, ¿no? Optimista quizás, pero indicativo. Pero lo que sucede es que las reservas que entran en los procesos económicos, las reservas que pueden merecer créditos, las reservas que reciben, las que se usan para los proyectos, son las reservas probadas, certificadas. Y si no tenemos reservas probadas, certificadas, allí tenemos una limitante que no hay que soslayar ni se debe dejar de lado. Respecto a beneficios, ayer Ash también mencionó el tema de las centrales de ciclo simple, las centrales de ciclo combinado, y con las de ciclo combinado se alcanzaba eficiencias de 60%, pero indicó que con la cogeneración, con el uso del calor residual, la eficiencia del aprovechamiento se podría utilizar hasta un 80%, y ese 20% adicional podría servir, por ejemplo, para desalinizar agua de mar. Si vinculamos generación termoeléctrica en el sur, y si recordamos que el sur del Perú, el norte de Chile, están entre las zonas más áridas del planeta, donde hay una enorme necesidad de agua, entonces hay un componente colateral que podría tener beneficios adicionales y, bueno, hay que estudiarlo, hay que cuantificarlo, hay que revisarlo y hay que mirar la técnica y la economía y saber si es que funciona de esta manera o no. Y un último punto colateral al tema, lo que dijo el ingeniero Daniel Cama cuando se refirió a la generación eléctrica, describió la problemática que tienen los proyectos eléctricos para su construcción. Entonces, para que alguien pueda construir un proyecto eléctrico y pueda bancar el proyecto, es decir, para que pueda tener el financiamiento del proyecto, salvo que se trate de una empresa enorme, para la cual el proyecto es una cosa pequeñita, pero en las empresas normales, en la mayoría de las que existen en el Perú, se requiere un contrato de largo plazo. Los contratos de largo plazo se han ido obteniendo, o el Estado buscó una
forma de viabilizarlos a través de las empresas de distribución eléctrica, forzándolas a tomar contratos de largo plazo. Es decir, la energía eléctrica siempre se va a necesitar, las personas siempre vamos a necesitar energía eléctrica, y más o menos los grandes consumidores consumen la mitad del total producido y la otra mitad, los pequeños consumidores, los consumidores residenciales y menores, consumen la otra mitad. Entonces, con ese crecimiento a futuro, mediante contratos de compra de energía eléctrica a las generadoras, es que se está financiando la construcción de los proyectos termoeléctricos o de los proyectos de generación eléctrica en general. Pero la fuente parece agotada, como fuente de financiamiento parece agotada. No se olviden que del 100% que tiene el país, mitad es de grandes consumidores y la otra mitad es de pequeños consumidores. En el caso de los grandes consumidores, nadie puede hacer contratos de tan largo plazo. O sea, el mercado que uno puede comprometer en el país es solamente la mitad del mercado, pero la necesidad es del total del mercado. Entonces, mencionó que los proyectos de reserva fría que garantizan la recuperación de la unidad solo con el pago de la potencia y le compensan luego los costos variables era una forma de financiar los proyectos. Entonces también había una forma adicional de financiar los proyectos eléctricos cuando se trataba de proyectos de gas natural. Y creo que esos fueron los temas que hemos tratado y el resumen que puedo hacer de los puntos que serán considerados dentro de las conclusiones. Dos temas adicionales. Uno, me hicieron recordar el rol de los colegios profesionales. Me emplazaron, ¿no? A que cumpla con el rol de los colegios profesionales. Yo comparto plenamente la necesidad de que los colegios nacionales, que está expresado así en la ley que creó el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales, que viene del año 2008. Entonces, los colegios profesionales tienen la obligación de expresarse sobre los temas de su especialidad, de su profesión. Pero lo que estamos haciendo aquí es precisamente eso. O sea, la meta que tenemos es tocar temas de la vida nacional que corresponden o que están vinculados al ejercicio de la ingeniería. Queremos discutirlos así, incluso con conexiones a otros lados del país, en sus aspectos técnicos, en sus aspectos profesionales, para que la institución tenga una posición respecto a esos temas. Entonces, estamos cumpliendo con el ofrecimiento, eso es parte del ofrecimiento. Habrá un siguiente tema que sea sobre Petroperú. Hemos conversado con Petroperú, que quiere tocar el tema de petróleo, el tema de hidrocarburos. Y el tema final es qué trato le vamos a dar a la información que hemos tenido acá y que es valiosa. Todo ha sido registrada fílmicamente, entonces va a estar disponible en la página web del colegio, en los videos del colegio. También para lo cual necesitamos el permiso de los expositores con las presentaciones de los expositores que las acompañaríamos. Pero igualmente haremos el esfuerzo de transcribir las exposiciones y editar un libro
nos sirva de recuerdo y que sirva para refrescar la memoria respecto a este tema. Y el Colegio de Ingenieros siempre estará al tanto de los distintos proyectos en el país, en especial de este proyecto, y recordando, agradeciendo al señor presidente regional de Moquegua en aquello de que lo que el sur quiere es que el proyecto se realice. Muchas gracias. Damos por concluido este evento.